Bien, a continuación Aina Serrano y Jeronia Florid nos van a presentar el precioso trabajo que están haciendo desde el Consell de Mallorca, restaurando el patrimonio histórico industrial, fundamentalmente molinos, norias y pequeños conjuntos industriales, siempre recurriendo a los materiales del lugar, a los oficios del lugar, formando artesanos en un trabajo, como veréis, muy completo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la organización, al premio Rafael Manzano, a Alejandro García Hermida, por darnos la oportunidad de presentar el trabajo que estamos haciendo desde el Consell de Mallorca. Como veréis, es una experiencia humilde, pero bueno, esperamos que el compartirla os sirva también a vosotros. Bueno, el objeto de esta ponencia es presentar el programa de restauración, que se basa sobre todo en la recuperación de materiales y de técnicas tradicionales y que tuvo su origen en la recuperación de los oficios que se dedicaban antaño a ello. Bueno, la presentación tiene 4 partes. Yo voy a hablar un poco de quiénes somos y de dónde venimos, y también voy a hablar del programa de restauración, es decir, a qué nos dedicamos. Luego Aina os va a comentar cómo lo hacemos, las experiencias que estamos llevando a cabo actualmente, y finalmente cuáles son las perspectivas de futuro, es decir, hacia dónde queremos ir. Bueno, voy a empezar con el marco legal. No se asusten, no voy a hablar de legislación, pero sí que es importante tener en cuenta que desde la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares se contempla la obligación de las administraciones competentes no solo de conservar y proteger, sino también de recuperar y difundir el patrimonio que llamamos histórico e industrial, que serían todas aquellas manifestaciones del pasado tecnológico, industrial y productivo de las islas. Esto es importante porque en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las competencias en materia de patrimonio están transferidas a los consells insulares, y entonces el Consell de Mallorca tiene la obligación de disponer de medios tanto técnicos como humanos para llevar a cabo toda esta labor. En la década de 1990 se puso en marcha 2 ejes de actuación. Uno de ellos estaba dedicado a la formación y el otro a la restauración o a dar ayudas públicas. En el marco de la restauración propiamente dicho, se empezó con escuelas taller y con programas del INEM a formar a jóvenes en la recuperación de oficios tradicionales. Eran sobre todo bancaleros, trabajadores de la piedra, canteros, maestros de ribera que se dedicaban a la construcción de antiguas embarcaciones tradicionales, albañiles restauradores y carpinteros y herreros que en aquel momento se formaron en la recuperación de la maquinaria de los molinos tanto de viento harineros como de extracción de agua. Bueno, hay que decir también que los técnicos que ahora formamos parte de este equipo también venimos de este bagaje, ¿no? de la formación en programas del INEM, lo cual también es interesante. Bueno, paralelamente se empezaron a dar una serie de ayudas en mano de obra para recuperar, en principio era los muros de piedra en seco, y en el caso que nos ocupa sería la maquinaria de los molinos de viento de extracción de agua y de los molinos de viento harinero. Eso fue el germen en los años 90, y en el 2004 se constituye el equipo de trabajo en el que nosotras estamos y que está encabezado por Aina Serrano, dedicado al estudio, a la conservación y a la puesta en valor de la herencia preindustrial de la isla. Y tenemos 4 líneas de acción, una dedicada al estudio y al asesoramiento técnico, en el que llevamos a cabo catálogos, principalmente informes técnicos. La segunda es la línea de restauración y mantenimiento. También llevamos a cabo acciones de divulgación y cooperamos con otras instituciones a nivel autonómico, a nivel nacional y también a nivel de proyectos europeos. Hoy vamos a centrarnos simplemente en la segunda línea de acción, que es la restauración. Y para llevar a cabo esto somos un equipo de 22 profesionales, 4 técnicos, un taller de carpintería y herrería conformado por 10 herreros y carpinteros
y 2 brigadas de albañiles restauradores, que son 8 personas. Y bueno, Aina y yo ya hablamos en nombre de todos y de todas, pero realmente el equipo no hay nadie que sea más importante que otro, porque es, como veréis, un engranaje. Los objetivos de este programa de restauración, que está dedicado a dar ayudas a los propietarios, es, por un lado, conservar, restaurar y poner en valor estos bienes, teniendo en cuenta que las restauraciones se hacen de manera, o intentamos hacerlas, de manera respetuosa con el elemento, y también potenciando el uso de las técnicas y de los materiales tradicionales, lo cual lleva a un trabajo de investigación, que es realmente lo que hoy vamos a explicar. De esta manera pretendemos contribuir a la mejora del paisaje, un paisaje que en nuestra isla se conoce por el sol y por la playa, pero que tenemos mucho más que ofrecer y sobre todo que conservar. Y promover la educación y la sensibilización patrimonial, por un lado de cara a los propietarios, es decir, mucha gente cree que los bienes que tienen, que los molinos, que las almazaras no tienen valor porque ya dejaron su uso, y entonces es muy importante esta labor. Y la población en general también, que vea que el patrimonio es algo a conservar. ¿Dónde actuamos? Bueno, el programa se dedica a la restauración de la arquitectura, es decir, de la fábrica y de la maquinaria, de los elementos de producción, de molinos de viento harineros, de molinos de viento de extracción de agua, que son los que se pueden ver en la zona del aeropuerto de Palma justo cuando llegan a la isla, molinos hidráulicos, molinos de sangre, que serían taonas, norias, almazaras, bodegas tradicionales y también elementos del patrimonio industrial. Los destinatarios, como creo que he comentado antes, son los propietarios, tanto se trata de personas particulares, de empresas, como de administraciones públicas. Y la ayuda consiste en que el Consell de Mallorca aporta, por un lado, la redacción y la ejecución de las obras y, por otro lado, la dirección y la ejecución, tanto la parte del proyecto como la parte de ejecución de obra, mediante el personal propio, es decir, la persona o la institución que acude a nosotros pidiendo la ayuda, la subvención, no tiene que contratar a una empresa para hacerlo, sino que el personal propio lo hace. El propietario lo que tiene que hacer es solicitar los permisos municipales y abonar las tasas y encargarse de los materiales. Cuando digo de los materiales, tiene que encargarse del abono de los materiales, porque, como va a comentar Aina luego, hay una labor también de investigación de cuáles son los mejores proveedores en cuanto a materiales tradicionales. Por lo tanto, siempre se trabaja en cooperación con los propietarios. ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, aparte de esta del material, que es una contrapartida importante porque a veces supone un coste adicional en la restauración, tienen la obligación de permitir visitas públicas y gratuitas, que en parte las gestiona también el Consell de Mallorca a través de un programa de educación ambiental dirigido a escolares. Y luego ese es el punto más difícil, porque no hemos conseguido todavía, no digo mantenerlo, pero sí que el compromiso sea firme, es el mantenimiento una vez estos bienes están restaurados. Hay que tener en cuenta que ni los molinos ni las norias actualmente se usan para su función original, por lo tanto el desgaste es importante una vez se ha restaurado. Para ello hemos hecho una serie de manuales de mantenimiento y lo último que hemos hecho es un vídeo que tenemos colgado en nuestro canal del YouTube, donde nuestros artesanos van explicando cómo tiene que hacer el propietario el mantenimiento, o el propietario o un carpintero o un herrero. Bueno, y a continuación Aina les va a explicar cómo desarrollamos todo este trabajo. Sí. Perdón. Buenos días a todos. Como han podido ustedes deducir de las palabras de la introducción que nos ha hecho Jeroni, nosotros trabajamos con arquitectura tradicional, pero concretamente dentro de lo que es este amplio conjunto que llamamos arquitectura tradicional, nos centramos en lo que se denomina la arquitectura para el trabajo. Son digamos, elementos, construcciones relacionadas con procesos de producción y transformación.
infraestructuras, acequias, cercados, aljibes, construcciones relacionadas con actividades primarias, norias, barracas, pero sobre todo relacionadas con las actividades de transformación, los molinos de viento, hidráulicos, de sangre, almazaras, lagares. Por tanto, estos elementos a los cuales nosotros nos dedicamos tienen un componente que es el componente arquitectónico, pero también el componente, digamos, de lo que es la maquinaria o los elementos de producción. Consecuentemente nuestra labor va encaminada tanto a la restauración de la fábrica como a la restauración de estas maquinarias. Pretendemos que nuestras restauraciones, todos los elementos puedan volver a funcionar nuevamente. Por ejemplo, aquí tienen ustedes dos ejemplos: un molino de viento de extracción de agua de una tipología en cuanto a la maquinaria muy concreta, es una tipología denominada de remell, autóctona de las Islas Baleares, y aquí pueden ver un rodezno de un molino hidráulico, ¿no? Ya también Jeroni ha comentado la recuperación. Este trabajo nos conlleva a tener que recuperar toda una serie de oficios relacionados con la construcción, albañiles, bancaleros, etcétera, pero también los oficios relacionados, o sea, los carpinteros y herreros. Pero también nos obliga a conocer los oficios de los usuarios de estos elementos. O sea, por tanto, nosotros hemos tenido que indagar, investigar sobre el oficio del molinero, el almacenero, el agricultor, el viticultor, o sea, las personas que utilizaban estos elementos. Los criterios, las mínimas intervenciones, las necesarias, y recuperar el uso original de estos elementos. Los trabajos previos, conocimiento exhaustivo tanto de lo que es la construcción como de lo que es la maquinaria, los aspectos constructivos, tema de materiales, sistemas constructivos, etcétera. Los aspectos técnicos, también conocer exactamente todos los componentes de esta maquinaria, tipo de maderas que se usaban para su construcción, ensamblajes, tipo de colas, etcétera. Los aspectos funcionales, ¿no? Cómo funcionaban. O sea, nosotros no podemos restaurar una almazara sin saber cuál es todo el proceso de elaboración del aceite. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años el Consell de Mallorca compró una finca que se llama Rasha. Es una posesión muy emblemática en Mallorca, ¿no? Por supuesto, hubo el proyecto y tal, ¿no? Y un día, paseándome, o sea, tuve que ir a la finca, ¿no? Y entré en la almazara, ¿no? Y vi que estaban destruyendo el suelo, ¿no? Me puse las manos a la cabeza, ¿no? Le dije a los albañiles: parad, ¿no? Me fui a buscar al arquitecto y le dije: a ver, ¿cómo puedes tú estar levantando este pavimento? ¿No sabes que debajo de este pavimento están las acequias que conducen el agua y el aceite, digamos, a lo que es el almacén? O sea, no se puede actuar. No se puede actuar en este tipo de construcciones sin conocer, ¿no? Cómo funcionaban, ¿no? Todos estos aspectos. El entorno también, porque piensen ustedes que los materiales que se usaban para estas construcciones son del mismo entorno, ¿no? Las fuentes que nosotros a las que acudimos, las documentales inexistentes, manuscritos como el que nos han presentado, no, por ahora no hemos encontrado ninguno. La información oral, cada vez hay menos personas, tanto constructores de estos ingenios como usuarios de los mismos, que podamos acudir a ellas. Lo más importante, el trabajo de campo. En primer lugar, lo que es el propio elemento y el trabajo de campo. De aquí la importancia de los catálogos realizados. También lo ha comentado Jeroni, en el caso de la redacción y ejecución de los proyectos, somos un equipo humano, técnicos, en según qué casos, en según qué restauraciones colaboran con nosotros otras personas del Departamento de Patrimonio Histórico, y los artesanos, ¿no? Todo el grupo intentamos estar en constante formación, ¿no? Y una de las cosas que también nos ayuda es aprender de nuestros errores. Luego les comentaré algún que otro error que hemos tenido, ¿no? en
nuestras restauraciones. Intentamos todos, tanto el carpintero como el técnico, intentamos implicarnos en nuestros proyectos, ¿no? Sabemos que lo primero es el respeto a ese elemento, aunque sea un molino, aunque sea una noria, ¿no? Pero son elementos que merecen el mismo respeto que lo que hemos visto anteriormente en la conferencia que nos han ofrecido, ¿no? Antes de hablar de las experiencias, me gustaría ponerles unas cuantas diapositivas sobre los materiales que nosotros usamos, ¿no? Básicamente la piedra calcárea, que encontramos esparcida por toda la isla, salvo en la costa, donde predominaría la piedra arenisca. Por supuesto, la piedra calcárea, dependiendo de la zona en que esté, tiene características y cualidades diferentes. Esta piedra era extraída básicamente de la acción de despedregar los campos para ponerlos en cultivo, aunque también existen antiguas canteras a pie de lo que es la Sierra de Tramuntana. La piedra arenisca, integrada por arena petrificada. Se aprovechan sobre todo los trozos rotos de los sillares de marés, lo hablaré de la sillería de marés, o los residuos al iniciar las canteras. Concretamente, estas dos fichas pertenecen a un libro sobre la piedra en seco que publicaron hace unos años nuestros compañeros del Departamento de Medio Ambiente. Tienen el libro colgado en la página web si están interesados en esta técnica de la piedra en seco. El marés, o sea, lo que es el sillar de marés, conjuntamente con la piedra, es uno de los materiales más utilizados en la arquitectura tradicional mallorquina. Se ha usado para tabiques, forjados, cubiertas, arcos, bóvedas, jambas, y a finales del siglo XIX se empiezan también a construir estructuras con este material. Un ejemplo claro serían los molinos de viento de extracción de agua. En el siglo XIX tenemos contabilizadas unas 200 canteras. Aquí viene una de ellas, concretamente en la zona de Palma, el Arenal. Actualmente apenas nos quedan 12 canteras en activo. Miren, el grosor siempre el sillar de marés tiene las mismas dimensiones, 40 por 80, lo que varía es el grosor. Aquí tienen, recuperado por un arquitecto técnico mallorquín dedicado a la arquitectura tradicional, tienen un cuadro que nos explica los diferentes grosores de estas piedras, ¿no? Sus equivalencias en la métrica, y el nombre común o nombre propio que se le daba a cada una de estas piezas, ¿no? Cuando el albañil tenía que construir, sea un molino, sea una casa, no pedía por medida, sino que pedía el marès teulador, el de Libaña, etc. Justo aquí debajo tienen algún ejemplo de algunas de estas piezas. Como pueden ver, aquí ven sobre todo el color, no pueden apreciar nada más, pero según también de qué cantera de la zona de Mallorca que se extraiga, pues por supuesto este marés también tiene diferentes calidades y diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, el del Arenal, que es la zona de Palma, es un color más amarillo paja, el de Muro es un color blanco, el de Porreras es un amarillo dorado, justo aquí abajo tendrían el de Felanitx, que es un rojizo. El marés más apreciado, que incluso no se le denomina marés, sino que piedra, es el de Santanyí, ¿no? O sea, el más apreciado por su superioridad técnica, ¿no? Y aquí tienen ustedes otra diapositiva donde ven los trabajos la puesta en obra de esta técnica, de este material, responde a una técnica concreta, ¿no? Lo primero que se le hace al sillar, como ven ustedes aquí, es labrar estos canales en forma de espiga. Luego veremos más alguna intervención con marés. La cal, ¿no? Cuando hablo de cal, en el caso...
Cuando hablo de cal, en el caso de Mallorca, hablo de la cal aérea, ¿no? El conglomerante básico hasta finales del siglo XIX, cuando aparece lo que es el cemento mallorquín. Bueno, aquí tienen ustedes un poco un cuadro de las dosificaciones, cuadro orientativo de las dosificaciones que usamos en nuestras restauraciones. Decirles que nosotros el mortero lo hacemos a pie de obra. Aquí tenemos lo que es un antiguo horno, pero actualmente nosotros nos abastecemos de la cal de una empresa que se llama Unimmal, que en 1960 puso en marcha un horno de fabricación, un horno continuo, y también ellos realizan lo que es el apagado y el reposado en balsas. El cemento mallorquín es algo aglomerante que sustituye a la cal a finales del siglo XIX. Decirles que principios del 20 había un centenar de cementeras repartidas por toda la isla. Actualmente solo nos podemos abastecer de una única cementera que está situada en Campos. Ahora quería ponerles algunos ejemplos, ¿no?, de los trabajos que estamos realizando. Aquí pueden ver la restauración de una noria. Como ven, es una noria que está en Porreras, es una noria, lo que es la mota es de baja altura. Fíjense, aquí el trabajo, en muchos casos sí que es necesario arreglar lo que es la cara exterior de la piedra, y fíjense en este caso el coronamiento que tiene, que son piedras de mayor tamaño. Este coronamiento que tiene la noria es el mismo coronamiento que podemos encontrar en el resto de paredes de piedra en seco de la zona de Porreras. Otro ejemplo, ahora nos situamos ya en la Sierra de Tramuntana. Fíjense ustedes, bueno, en este caso la mota tiene mayor altura, pero fíjense en la piedra, ya es una piedra diferente, ¿no? Es una piedra con formas redondas, ¿no? Casi parecen guijarros de gran formato. En este caso la altura de lo que es la pared, o sea, lo que es la mota, nos obligó a realizar un talud de más o menos un 15%. En este caso, en esta zona de Mallorca, las paredes de piedra en seco no suelen llevar ningún tipo de coronamiento. Aquí, antes les he hablado de aprender de nuestros errores, ¿no? Aquí cometimos un gran error por querer ahorrar tiempo, ¿no?, en la restauración de la noria. Bueno, el proceso es claro, ¿no? Primero desmonte, clasificación de los materiales, una parte la piedra que utilizaremos para volver a levantar la pared, por otra parte el ripio y la tierra que desechamos, ¿no? Aquí la clasificación de estos materiales no se hizo correctamente, pero además usamos, ¿no?, para volver a colocar el ripio, digamos, en la parte posterior a la pared, usamos medios mecánicos. ¿Qué pasó? En las primeras lluvias la pared se nos vino abajo, ¿no? Aquí ven seguimos con la técnica de la piedra en seco. En este caso vemos un molino de torre estrecha, en cuya parte inferior se situaría la parte de molienda, ¿no? Este molino, las paredes, como ven, están lo que son los muros están levantados mediante la técnica de piedra en seco, y la cubierta, que en este caso es plana, responde a una cubierta que usa los mismos materiales y la misma técnica que lo que son las barracas, ¿no? Se resuelve en este caso con troncos y rollizos de madera, de acebuche, apenas descortezada y devastada, sobre las cuales se sitúan las lajas de piedra, y sobre las lajas de piedra una capa de unos 20 centímetros de tierra, ¿no? Aquí también tienen ustedes el levantamiento, en este caso de una pared de doble cara. Este molino pertenece a un conjunto, ¿no? Es un conjunto enológico. Tenemos por una parte el molino y teníamos dos aljibes. Toda esta zona está cerrada, ¿no?, por paredes de piedra en seco, porque se usaba como huerto, ¿no? Aquí tienen la restauración de una barraca. ¿Perdón? Sí, tengo que ir más despacio.
Bueno, lo siento mucho. Yo le voy a pasar simplemente las fotografías. Bueno, es otra noria. Aquí tuvimos, está en Pollentia, en la ciudad romana de Pollentia. Esto significa que antes de nosotros actuar tuvieron que realizarse las correspondientes excavaciones arqueológicas. Aquí ven los restos humanos que he encontrado, tromos hasta 5. Aquí tienen, bueno, quería hablarles un poco de los muros de mampostería, ¿no? Tanto de las patologías como de las soluciones que nosotros damos. Aquí tienen un muro de mampostería interior, temas de reconstrucción, ¿no? de morteros, bueno, de revestimientos. Este es el levantamiento de lo que es esta parte de sillería en marés. Aquí se ve el proceso, ¿no? Tema de cubiertas, claro, en el caso del molino de viento harinero, pues la cubierta siempre es el chapitel. Tema de forjados, ¿no? El forjado superior de un molino de viento harinero con estas grandes jácenas de encina y el entablillado, en cambio los niveles intermedios de diferente técnica. El tema de los pavimentos, ¿no? Siempre pavimentos de piedra. El tema de las carpinterías, que a veces nos olvidamos, ¿no? Esto es lo usual que nosotros nos encontramos. Esto es una almazara, ¿no? En el caso de los molinos, muchas veces ni siquiera tienen puerta ni ventanas, pero estamos obligados a ponerle puerta y ventana porque el peligro principal de estas construcciones son las palomas. Las maderas que usamos, acebuche, encina, almendro y lo que es el norte viejo, recuperado de... Aquí tenemos una intervención, ya pasaríamos a la parte del taller. En este caso, este molino no pudimos recuperar la maquinaria porque fue objeto por culpa de un rayo de un incendio. Aquí estamos bajando la rueda terrera. Aquí ya tienen otra vez la reconstrucción de toda la maquinaria. En este caso, la rueda catalina, que no pudimos volver a instalar, sino que reproducimos, pero la colocamos expuesta en el interior del molino. La restauración de la maquinaria de una noria. Aquí ven lo que nos encontramos, ¿no? Este es la contrarrueda y aquí ya ven ustedes la maquinaria de la noria montada. Y bueno, aquí un poquito el proceso de restauración, la limpieza, los productos que manejamos, ¿no? Productos finales. Aquí ven la restauración de un molino. Ahora estamos restaurando este molino, es un molino de viento de extracción de agua. Temas metal. Aquí son las palas. No es que el propietario de este molino sea del Barça, sino que es uno de los colores tradicionales que se pintaban las palas de los molinos de extracción de agua. El reto de futuro, seguir aprendiendo. Ahora estamos con el tema de las colas tradicionales, tema de colas de animal. Intentar trasladar lo que hemos aprendido a manuales de buenas prácticas por escrito, y el proyecto que vamos a empezar dentro del 2017 en la restauración de 10 molinos de lo que es el Pla de Sant Jordi. Esto es lo que es el aeropuerto, es esta zona donde se sitúan 1050 molinos de viento de extracción de agua. Nosotros vamos a empezar con 10. Gracias.